queda de otra. Listo. Con eso terminamos el tema de la semana pasada y hoy vamos a continuar con el tema de transposición. ¿Qué es la transposición? Transponer es literalmente reordenar secuencias, reorganizarlas y no deliberadamente, no con una intención específica, sino se reorganizó el genoma con, ya vamos a ver cómo, pero eso tiene un impacto importante. ¿Qué implica? ¿Qué pasa en la transposición? Tenemos un movimiento de pequeños segmentos de ADN que se llaman elementos transponibles o transposable elements de una posición del genoma a otra. Hay personas que dicen los transposones son los elementos transponibles. Sí, los transposones son un tipo de elemento transponible, pero no son todos. Digamos que la gran categoría que abarca a los elementos que se pueden mover y saltar en el genoma se llaman elementos transponibles o transposable elements. Entonces, en esta presentación la van a ver todo el tiempo como TE. Los elementos transponibles son secuencias discretas, o sea, específicas, que tienen un principio y que tienen un fin, y que son móviles, tienen esa capacidad de moverse dentro del mismo genoma de una posición a otra. Por eso, a veces también los llaman genes saltarines. Y hay una teoría, no me acuerdo de qué geneticista, que habla del gen egoísta, que dice que los organismos y nuestras células y nuestro genoma es simplemente el transporte para que los genes saltarines pasen de generación en generación. Genes saltarines se le llama a esas secuencias particulares que pueden moverse de un lugar a otro en el genoma. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un virus? Cuando un virus entra en un ciclo lisogénico, que también se puede meter dentro de nuestro genoma, que los transposones no necesitan de un transporte. Ellos no necesitan de una cápside, o ellos no necesitan del apoyo de un organismo adicional, sino que ellos solitos tienen la capacidad para moverse. El movimiento tampoco depende de que haya un reconocimiento específico de una secuencia particular. No es como las enzimas de restricción, que COR1 corta específicamente en este lado o que ALU1, no. Acá la vaina es azarosa, se puede insertar. Y pues por supuesto son una importante fuente de variación genética porque están introduciendo variación genética, se meten, salen. Y cuando les digo se meten y salen, no tienen que pensarlo en términos evolutivos como actuales, no es como que mientras que nosotros estemos hablando tengamos un montón de transposones saltando en nuestro ADN, sino que pasa por supuesto en escalas evolutivas muy, muy largas, de cientos y millones de años. Los transposones fueron descubiertos por Barbara McClintock, ella en los 50, trabajando con maíz, una persona que trabaja con herencia de maíz y con genética de maíz para mejoramiento de maíz. Y la vieja dice, yo encuentro, usualmente el maíz es amarillo, pero ella eventualmente encontró como estos maíces con manchitas o algunos rojos. Entonces ella decía, esa aparición de granos con puntitos se debe a que debe haber, en ese momento no se llama transposón, pero algún elemento genético que está interrumpiendo el gen de la pigmentación y entonces está dejando así la vaina como parchada. Y apenas ella publica los resultados, pues la mayoría de la comunidad científica no le cree. Probablemente por ser mujer no le creyeron, esta vaina no cuadra, ya aceptamos las leyes de Mendel, esta vieja realmente, eso debe estar contando mal. Pues realmente no estaba contando mal y gana el premio Nobel de Medicina en 1983, precisamente porque fue quien descubrió los transposones. Pregunta, ¿por qué alguien no gana el premio Nobel de Biología? Porque no existe la categoría. Entonces, por eso cuando nombran premios Nobel, la categoría es medicina o fisiología. Entonces, la mayoría descubrimos, ustedes no ven, bueno, no es que no vean muchos,
Pero ahí entran tanto biólogos como médicos en el Premio Nobel de Medicina. Ella nada tiene que ver con biología, pero gana el Premio Nobel de Medicina por descubrir estas cosas. Entonces, básicamente esto resume, este diagrama resume muy brevemente los estudios que ella tiene. Entonces ella dice, yo sé que hay un gen, yo lo sé, que controla el color rosadito o moradito del maíz. Ahí ella tiene claridad absoluta al respecto. Pero cuando empieza a ver ese patrón spotter y sabe que tiene el gen que controla el color, y como ya ella entiende, reconoce y sabe perfectamente cómo funcionan las leyes de Mendel, ella sabe que esta versión morada, ¿ustedes no han visto genética? Bueno, van a ver, pero la versión morada es la versión dominante, la que aparece con mayor frecuencia, digámoslo así para ser muy simplistas ahorita, y la versión recesiva es la versión amarillita. Y si uno estudia y hace los cruces y la pendejada, pues teóricamente le deben aparecer o morados o amarillos. Pero como le aparecieron manchados, la explicación que ella logra proponer a partir de todo el análisis que hace y pues de haber hecho algunas pruebas en el laboratorio, es que debió haber llegado algo que físicamente interrumpió este gen. Y al interrumpirlo físicamente generó ese patrón spotted, como manchado. En su momento lo llamó factor disociador, entonces no lo llamó transposomo element, sino que lo llamó un factor disociador que físicamente está saltando dentro del gen del color e interrumpiendo el gen del color. Pero, pues como les digo, solo hasta los 70 se vino a confirmar la existencia de los elementos transponibles en otros organismos y ya entonces se le puso nombre. Ahora, elementos transponibles hay en todos los genomas de todos los organismos analizados a la fecha, de arquea hasta eucariotas superiores. En bacterias se llaman insertion sequences, pero es la misma vaina, son elementos transponibles de bacteria. Y fíjense ustedes la cantidad de proporción del genoma de los organismos que puede llegar a ser elementos transponibles. En algunos organismos, como este pufferfish, tenemos solo un 3% del genoma son elementos transponibles. Pero en organismos como el maíz, el 85% del genoma son elementos transponibles. Y en los humanos, el 54% de nuestro genoma son elementos transponibles. Entonces los elementos transponibles no son un evento raro, no son una vaina extraña, es de hecho uno de los componentes fundamentales de los genomas. Ya vamos a ver que no todos son 100% funcionales, pero es como que van dejando una huella de sus saltos en un organismo. En los humanos, a la fecha se han reportado 4 millones de elementos transponibles en nuestro genoma. Como les digo, 54% del genoma humano está compuesto de elementos transponibles. Y de estos elementos transponibles, el 90% son retrotransposones. Retro de ARN, ARN usualmente uno lo asocia a virus, entonces son también como esas firmas de infecciones virales o de introducciones virales que ha habido en el pasado. Sin embargo, ya vamos a ver la estructura de los elementos transponibles. De estos 4 millones de elementos transponibles que tenemos los humanos, solo el 3% están íntegros, como completos, como correctos, podrían tener la posibilidad de saltar, porque tienen en su secuencia todo lo que necesitan para hacerlo. Y ya vamos a ver qué es todo lo que necesitan para hacerlo. El 97% a lo largo de los millones de años de la evolución han ido perdiendo vainas. Y entonces no pueden saltar, ya se quedaron ahí metidos.
Entonces, a pesar de que son un montón, no necesariamente todos mantienen la funcionalidad de saltar. Y eso no solo es cierto para el genoma humano, es cierto para cualquier organismo en el que se inserten los elementos transponibles. Entonces, a pesar de que son una proporción muy grande del genoma, no necesariamente todos mantienen la capacidad de saltar. Eso sí, todos los elementos transponibles tienen la capacidad de reorganizar el genoma en el momento en que hayan entrado a la especie en la que estemos hablando, bien sea hace 100 millones de años, 1000 millones de años o hace 1.5 millones de años, tienen la capacidad de reorganizar el genoma en el que se están insertando, bien sea por inserción directa. Llega el gen saltarino, el elemento transponible, el target size lo tenemos acá, y entonces, ¡pum!, entra. Entra y al entrar, ¿qué está pasando? Pues literalmente está generando corte a la derecha, a la izquierda, está insertándose, entonces alarga un poquito el tamaño de ese segmento de ADN. Difícil que se vea como un alargamiento gigante en el cromosoma, pero de pronto puede tener efectos en el alargamiento del cromosoma. Entonces puede haber inserción directa. De esta diapositiva solo nos interesa saber que la inserción directa ya per se es un cambio, una reorganización en el genoma. Puede llevar también a que haya recombinación aberrante, y aberrante es como rara. Entonces, supongamos que tenemos durante la reparación de una ruptura de doble hebra o durante la replicación misma, podemos tener acá un transposable element aquí y un transposable element acá. ¿Qué pasa si son homólogos? ¿Podría? El verbo podría. No, y pasa. Homología entre esto y esto. Y cuando se resuelve esta recombinación, ¿qué pasa? ¿Qué ven acá ustedes en la figurita? Este ADN que antes estaba insertado acá como que formó este loop, se resolvió este loop, lo morado quedó con lo morado, lo azul quedó con lo azul, y esto azul, ¿qué pasa? Se fue, se perdió. ¿Que quién lo resolvió? ¿Que cómo se degradó? No nos interesa. Pero este segmento azul se perdió del cromosoma, simplemente por homología entre estos dos elementos transponibles. O también puede llegar a haber, cuando estamos durante el ciclo celular, puede llegar a haber homología entre elementos transponibles en cromátides o cromosomas distintos. ¿Y eso a qué me puede llevar? A que haya intercambio físico entre dos cromosomas que no son homólogos. Ellos no tienen homología y como tal no deberían estar recombinando. Esto va a tener más sentido cuando estén en genética de puros. Pero los cromosomas homólogos, los que son de un mismo tipo, el 1 con el 1, el 3 con el 3, pues son homólogos y pueden recombinar entre ellos, pueden cruzarse. Pero, pues uno en teoría no espera que el 1 con el 5 o el 5 con el 13, porque no son homólogos. Pero, si tienen elementos transponibles dentro de ellos, homólogos, pueden generar esos patrones, suficiente homología para que haya entrecruzamiento entre cosas que antes jamás se hubieran entrecruzado y recombinación entre cosas que antes jamás se hubieran cruzado, porque estos elementos transponibles les dieron la suficiente homología para hacer este cambio. También pueden llegar a que haya inversiones. ¿Inversiones en qué sentido? Puedo tener elemento transponible acá y elemento transponible acá. Acá lo ponen claramente como que están invertidos. Entonces me forman este loop
Y al resolverlo, fíjense cómo está acá la dirección de estas flechitas. Tin, tirin, 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 está para allá. Cuando se resuelve el loop, se resuelve de una forma, es un poco compleja, pero esta región que antes estaba mirando para ese lado, ahora va a estar mirando para este lado. Las flechitas antes estaban para allá, ahora están para acá, por la resolución de esta recombinación. Entonces me genera una inversión en el cromosoma. O la otra opción es translocación, intercambio de, acá estamos hablando del mismo tipo de cromosoma, cromátides hermanos, o cromosomas homólogos, y entrecruzamos regiones completas entre esos cromosomas. Más allá de saber las especificidades, lo importante es que sepan que la inserción de elementos transponibles en el genoma lleva a que haya reorganización genómica, o muy sencillita porque es simplemente inserción, o grandes reorganizaciones a nivel de cromosoma. Ahora, los elementos